informativo de las 8 de la noche. Como siempre, le estaremos presentando en los próximos minutos la información de nuestro estado. Así que le invitamos a que se quede con nosotros. Patricia Espinosa también nos informa en lengua de señas mexicano. Un gusto estar en esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar contigo, por supuesto. También con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en Teleyucatán Te Informa. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones en la calle 33, avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted se pueda comunicar directamente con nosotros es el 940-7600. Y ahora sí, nos vamos directo con las noticias. Más de 1,000 alumnos participan en la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. El programa para jóvenes de este evento da la bienvenida a estudiantes de las mejores universidades de México y el mundo. En la ceremonia de inauguración del programa Leading by Example de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, y la presidenta del Secretariado Permanente de la Cumbre, Ekaterina Sagladina, dieron la bienvenida a más de 1,000 jóvenes delegados provenientes de universidades de todo el mundo. Nos esperan días memorables y de mucho aprendizaje que estarán llenos de experiencias nuevas para todos, en especial para un grupo de población que se caracteriza por su dinamismo y sus ganas de cambiar el mundo, los jóvenes. El pase de lista de las organizaciones e instituciones educativas participantes estuvo a cargo de Velvet Chestnut de la Quinnic University y Dana Acuña Beltrán de la Universidad Autónoma de Yucatán. A los jóvenes de hoy nos compete relacionarnos en este tipo de eventos porque estos amplían nuestra visión del mundo, nos hacen entender cuál es nuestra responsabilidad social y genera una conciencia social en nosotros. Durante la jornada de laboratorios de paz, profesores y universitarios desarrollarán una agenda de paz, tendrán la oportunidad de interactuar con galardonados del Premio Nobel y estrecharán lazos para colaborar entre sí. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Teleyucatán Te Informa. Jóvenes de diversas partes del mundo que forman parte del programa Liderando con el Ejemplo por su tradición participarán con estrategia e ideas para fortalecer la paz entre las naciones. Esto mañana en la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. El número de jóvenes delegados que participarán en el programa Leading by Example de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz alcanzó récord de más de 1,000 estudiantes de las mejores universidades de México y otros países. Es el mayor número de participantes en el programa juvenil desde su lanzamiento en 2012. La pasada cumbre en Bogotá reunió a 600 jóvenes de todos los continentes, mientras que en su primera edición en Varsovia dio la bienvenida a 200 estudiantes. El programa de jóvenes de la cumbre se amplió con el nuevo concepto de Peace Labs, ofrecidos cada día de la cumbre. Los diversos laboratorios de paz están diseñados para producir proyectos y planes de acción metódicos relacionados con la paz global, que los delegados de la juventud aplicarán en su comunidad. Además de los Peace Labs, el programa también incluirá amplia gama de talleres dirigidos para los galardonados con el Premio Nobel de la Paz y organizaciones galardonadas, así como los realizados por líderes reconocidos y activistas por la paz. Los talleres del programa cubrirán amplio espectro de temas, incluida la esencia de ser ciudadano global, estrategias para promover la construcción de la paz local y global, prevenir la violencia por medio de la diplomacia, la importancia del patrimonio cultural y ayudar a otros, el papel de jóvenes activistas en el mundo moderno y la ética de los líderes, entre otros. Los talleres estarán a cargo de líderes locales de Mérida, México y extranjeros. La directora del programa juvenil Leading by Example, Victoria Debdariani, afirmó: expresamos nuestra gratitud especial a los socios en Mérida que comparten inspiración e ideas prácticas para el programa. Proporcionamos varios talleres inspiradores que combinan lo único y lo colorido de la cultura del Estado con las necesidades y temas que llevan a una sociedad más pacífica. Teleyucatán Te Informa. Y en declaraciones de la presidenta del secretario permanente de la cumbre, Ekaterina Sagladina, declaró que este ha sido uno de los mejores eventos por reunir históricamente al mayor número de laureados. La secretaria de Fomento Turístico, Michelle Friedman, señaló que el reconocimiento se debe al trabajo en conjunto realizado en el Estado.
Yucatán ha sabido ser una gran sede, hemos conformado un programa muy distinto, muy original, muy diverso y sobre todo muy cercano a todas las personas, donde no solamente se tocan temas álgidos sobre la construcción de paz, sino también vamos a hablar de deporte, de arte, de cultura, de temas que a todos nos interesan. Y para mayor precisión, se espera a que cada evento asistan 3.500 personas y hay más de 50.000 en toda la cumbre. En otro tema, Friedman también aseguró que dicho evento generará más de 50 millones de pesos de derrama económica directa e indirecta en el Estado. Y precisamente eventos de la talla de la Cumbre Mundial de la Paz hacen que inversionistas volteen a ver al Estado, lo que propicia mayores empleos para la región. Resultado de la constante promoción que el gobernador Mauricio Vila Dosal realiza para atraer más inversiones y del impulso al emprendimiento, Yucatán registró en agosto 379.204 trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que representa el aumento del 3.4% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según la consulta dinámica de información del IMSS, la cifra de empleados registrados significa también el crecimiento de casi al doble en comparación con el número de trabajadores inscritos ante el instituto en el país, que tuvo el aumento del 1.8%. En agosto fueron registrados ante el IMSS 379.204 trabajadores en Yucatán, mientras que en el mismo mes de 2018 la cifra fue de 366.742, es decir, se trata de una diferencia de 12.462. Con esos números, el Estado se coloca entre las primeras 6 entidades con mayor crecimiento en el país. En 11 meses de gestión de Vila Dosal, se cuenta con la certeza de inversión por más de 40.000 millones de pesos, que representan la generación de 30.000 nuevos empleos en Mérida y comunidades del Estado. Los empleos estarán enfocados en los sectores automotriz, aeroespacial, médico, textil, industrial, inmobiliario, manufacturero, turístico, entre otros, resultado de la estrategia emprendida por el gobernador para la generación de empleos formales y mejorar la calidad de vida de los yucatecos. Teleyucatán te informa. Y a fin de sumar a los jóvenes universitarios a la labor de combate a la corrupción, la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, Graciela Torres Garma, firmó un convenio de colaboración con el rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Mauricio Cámara Leal. Para abrirle la puerta a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes ya están en todos estos temas y es importante que ellos ya formen parte de este combate a la corrupción. Y qué mejor que además de que salgan comprometidos con un código de ética que todos firmamos, todos los que somos profesionistas cuando salimos de la carrera, pero que además se comprometan doblemente. El rector de la UTM, Mauricio Cámara Leal, dijo que el convenio se firma en el marco del 20 aniversario de la universidad y como parte de las primeras acciones se llevarán a cabo foros temáticos sobre la labor que realiza el Sistema Estatal Anticorrupción. Esta es la cuarta universidad con la que el Sistema Estatal Anticorrupción firma un convenio colaborativo. Tras la firma de convenio, la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción adelantó que en diciembre realizarán la Semana Anticorrupción, durante la cual, mediante concursos de fotografía, de oratoria, conferencias, entre otras actividades, se promoverá el combate de malas prácticas. Asimismo, dijo que hasta el momento se han recepcionado 6 quejas de actos de corrupción en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales están en proceso, y al menos 3 son por faltas administrativas y posibles hechos de corrupción en 3 municipios del norte, centro y oriente de Yucatán. Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Vamos a la primera pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más aquí en Teleyucatán te informa. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical?
Temporada de ciclones tropicales 2019. Del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Ya estamos de regreso con más información, ya estamos en mitad de semana y por supuesto que le tenemos todos los pormenores del pronóstico del tiempo. El dominio de un sistema de alta presión al norte del Golfo de México favorecerá condiciones de tiempo estables sobre la mayor parte de la península de Yucatán. Sin embargo, en la tarde, el establecimiento de una vaguada ocasionará nublados aislados con probabilidad para chubascos en el noreste y sur del estado. Las temperaturas se mantendrán en rangos de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento de dirección este cambiando a noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 35 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecach se esperan temperaturas máximas de 36 grados y la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 25. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y a continuación la entrevista con Mauricio Díaz, director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Artísticos del Estado de Yucatán, que nos presenta Livia Ojeda. Nos acompaña hoy el licenciado Mauricio Díaz Montalvo y ya lo sabe, él es el director general de Patronato Cultur. Qué gusto que nos acompañe una ocasión más, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos ven. Muchísimas gracias y tenemos noticias, avances con el tema de los equinoccios en Chivichaltún y también en Chichén Itzá. Así es, informarle a todo el auditorio, ¿no?, que esta vez, después de muchos años de que no se hacía, vamos a tener el evento del equinoccio de otoño, tanto en Chivichaltún como en Chichén Itzá, en el marco de esto de la Cumbre de la Paz, que atiende a la ciudad ahorita envuelta en turismo y en un ambiente de fiesta. Bueno, el gobernador Mauricio Vila nos pedía más opciones para el turismo y bueno, casualmente casa con la fecha oficial del equinoccio, que es el lunes 23. Entonces, platicando con el INAH y con todos pues las atenciones que ellos nos dieron, pues en Chivichaltún la noticia es que vamos a poder abrir sábado, domingo y lunes a las 5 de la mañana. Se abre la instalación para que a las 6 se pueda ver el equinoccio de otoño. Es similar al equinoccio de primavera, ver el descenso del dios Quín dentro de la Casa de las Muñecas. Y bueno, ahí vamos a tener una misa maya previa para todos, primero curarnos un poquito de los males y después entrar a ver y llenarnos de energía a todos, ¿no? Y en el caso de Chichén Itzá sí va a ser solamente el lunes, dependiendo del clima, porque últimamente ha estado lloviendo mucho por allá. Si se ve, entonces el INAH nos va a dejar la zona abierta hasta más tarde, cierra normalmente a las 5, cerrar por ahí de las 6:30, para que se vea el descenso de Kukulcán en la pirámide, y bueno, los turistas que quieran ir y que puedan estar por la zona lo puedan ver, ¿no? Recordarle a todos los que nos ven que nosotros yucatecos con el credencial del INE pagamos solo la cuota federal y los domingos no hay cobro.
Entonces, en el caso de Civichaltún, abrir a las 5 de la mañana el domingo, pues aprovechar que no va a tener costo y además vamos a poder ver el equinoccio, que si nos los perdimos en marzo, pues lo tenemos de vuelta ahorita en septiembre. Aprovechar esta ocasión y recordar que solo se presenta 2 veces al año, así que esta es la segunda, es la última que nos queda del 2019. Aprovechar también para turistear, visitar con la familia, con los amigos, ¿por qué no cargarse de energía? Completamente, y además también de repente darse un chapuzón en el cenote de Civichaltún y salir de ahí a hacer todas las actividades con la familia, después ir a las pláticas de los premios Nobel, tal vez el día anterior haber ido al concierto por la paz o al mismo día. Hay una serie de actividades que hoy nos está ofreciendo el Estado y obviamente la ciudad, y bueno, nosotros en Cultur pues tenemos esta opción más de abrir las zonas arqueológicas para apreciar este fenómeno que es increíble, la verdad vale mucho la pena, es muy bonito, realmente te llena de energía, te cambia un poquito la perspectiva de todo lo que los vestigios, las zonas arqueológicas que los mayas dejaron, y podemos ver que todo está por algo en donde está. Y vale mucho la pena, ojalá y puedan acompañarnos. Sin duda alguna vale la pena aprovechar la oportunidad, ya que está abierto más días, más oportunidad para asistir. Recomendaciones básicas para ir a un equinoccio. Sí, básicamente nada más respetar las reglas que el INAH mismo pone, que son no meter bolsas o backpacks, no se permite paso de sombrillas grandes, tratar de no llevar comida, todo eso por el bien de la zona arqueológica. Claro. Si hay lockers en las entradas, tanto en Chichén como en Civichaltún, se pueden dejar ahí las cosas. Si llevan alimentos, pues al salir se pueden consumir, no hay ningún problema. Nada más pues, sí pedimos que por favor nos tengan un poquito de paciencia con el tema. Son restricciones que son todo el año, no claro. son solamente para este evento, pero en este evento, al haber un poquito más de gente de lo normal, pues sí pedimos que por favor nos echen la mano con un poquito de paciencia y respetar estas restricciones que son por el bien de la zona arqueológica. Perfecto, director. Reiterar una vez más a la invitación. La invitación es este sábado 21, domingo 22, lunes 23 en Civichaltún. A partir de las 5 de la mañana se abre la reja para que podamos pasar y ocupar lugar para ver el equinoccio de otoño en Civichaltún y en Chichén Itzá. El lunes 23 a las 4 de la tarde aproximadamente empieza el descenso de Kukulcán. Ojalá y el clima lo permita para que se pueda apreciar en todo su esplendor. Esperemos que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti, Libre. Un saludo a todos los que nos ven aquí por el canal. Muchas gracias. Ahí quedó la invitación para que disfrute del equinoccio de otoño en Civichaltún y también en Chichén Itzá. Momento de una pausa. Acompáñenos, que enseguida estamos de regreso con mucho más. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. De vuelta con más información y para ofrecer un buen servicio a través de comidas de calidad, las voluntarias que operan los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo en los municipios reciben una capacitación constante que promueve el sistema para el desarrollo integral de la familia Yucatán. Leticia Mena Macosay, directora de Desarrollo Comunitario y Alimentación de la dependencia, precisó que más de 2,000 mujeres que colaboran en los 206 espacios han participado en talleres como el manejo adecuado de insumos, el correcto almacenamiento de perecederos y no perecederos, así como medidas de higiene en la elaboración de los platillos. También se trabaja de cerca con el DIF municipales que están en pláticas que han impartido los nutriólogos de los ayuntamientos, pues son piezas clave para que los espacios ofrezcan raciones saludables y en cantidades adecuadas. Hasta el momento, 45 de estos profesionales participaron en cursos donde se abordó la importancia de la calidad nutricia.
de utilizar ingredientes de la región y de servir la porción adecuada por cada grupo de edad. Un turismo sostenible que beneficie a las comunidades yucatecas. Esto es Camino del Mayab, el cual propone un proyecto que fomente el legado maya. Para crear una ruta para el senderismo y la convivencia con las comunidades mayas, se presentó el proyecto Camino del Mayab, que beneficiará a 10 comunidades del estado. El presidente de Ecoguerreros, Ulises Huesca III, explicó que el recorrido iniciaría en Guayalqué, y su propósito es consolidarlo como destino regional de turismo rural con proyección internacional, basado en el respeto y preservación de la cultura local y de la naturaleza, aprovechando 100 kilómetros de antiguos caminos de gran valor histórico. Acompañados de vecinos de Guayalqué, Comisaría de Avalá explicó que el proyecto busca conservar el entorno ubicado entre reservas naturales y generar cerca de 260 empleos en beneficio de las comunidades. La secretaria de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez Gómez, recalcó que ese tipo de iniciativas reduce la desigualdad de las comunidades rurales y lleva desarrollo integral a sus habitantes. Proyectos como estos, proyectos integrales, nos permiten tratar de aportar en algo súper importante, que es reducir la desigualdad que existe en comunidades rurales de la región. Necesitamos llevar el desarrollo ahí porque sabemos que hay la materia dispuesta ahí, justamente tanto de capital natural como de capital humano, de patrimonio cultural y de riqueza que es necesario compartir con el mundo. Se hacen alianzas necesarias y se involucran los habitantes de las comunidades, pues el proyecto debe iniciar en diciembre de 2020. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Le platico que médicos tradicionales mayas y profesores de la Universidad Autónoma de Yucatán realizaron en conjunto la Guía del Aprendiz, documento para revalorar el lugar de esos expertos en salud dentro de su comunidad, así como preservar saberes ancestrales. La Guía del Aprendiz reúne el conjunto de los conocimientos que los médicos tradicionales consideraron esenciales para transmitir a la siguiente generación. Estos trabajos se realizaron como parte del proyecto social Revalorización de la Medicina Tradicional Maya en el sur de la península de Yucatán, con aportaciones en conjunto de médicos tradicionales de Tatsiu, Peto y Tzucacap, entre los que se cuentan a Carmen Díaz y Penaturcio Pol, así como alumnos y profesores de la Facultad de Medicina de la UADY. La forma de educación del proyecto, que duró 4 años, consistió en que los estudiantes vivieran con su maestro a fin de conocer todo lo relacionado a sus saberes de manera directa, además de que colaboraron en las actividades diarias. Y el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales del UNAM en Mérida consolidó su presencia en la península, y esto lo hicieron en desarrollo del conocimiento científico y humanístico. Adrián Curiel Rivera fue designado por el rector del UNAM, Enrique Graue Wichers, como director del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales del UNAM en Mérida, para un segundo periodo que abarcará del 2019 al 2023. Al darle posesión del cargo, Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, afirmó que el centro consolidó su presencia en la península en el desarrollo del conocimiento científico y humanístico, como en la comprensión de los problemas regionales y su posible solución. Pidió a la comunidad del centro seguir trabajando para fortalecer la formación de recursos humanos de licenciatura y posgrado. Curiel Rivera, quien recientemente presentó su cuarto informe de actividades, resaltó que para el periodo 2019-2023, el centro impulsará el trabajo individual y colectivo de sus investigadores, profesores y técnicos académicos, dando continuidad e impulso a los proyectos individuales y colectivos en humanidades y ciencias sociales, así como el fortalecimiento de los seminarios permanentes que ofrece la institución. Expresó la necesidad de realizar proyectos relacionados con problemas locales o con la necesidad de crear conocimientos desde ámbitos disciplinares y multidisciplinares ausentes en la región, sin generar competencia con las instituciones de educación superior asentadas en Yucatán. Teleyucatán te informa. Pausa comercial, ya volvemos. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita,
a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres, porque donde hay familia, hay donde. La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. El PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia, para que junto a las 2.248 actuales, tengamos 5.775 en todo el estado, para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La Secretaría de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, y el director del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, Bernardo Sarvide Primo, signaron una carta de intención para la difusión cultural a beneficio de la población yucateca y también de los visitantes. Los más grandes retos tienen muchas veces por consecuencia los más grandes resultados. Los tiempos que corren claramente califican como un enorme reto que nos obliga a los servidores públicos, a la academia y a todos en general a ser más creativos, más abiertos, más colaborativos. Porque solo a través de la sinergia, cuando el esfuerzo de uno suma más que dos, podemos hacerle frente a una austeridad cada vez mayor que limita los alcances de las acciones unilaterales, por más virtuosas o más creativas que éstas sean. Y vamos a conocer más a detalle una edición más del Festival de Teatro Wilberto Cantón en entrevista con Livia Ojeda. Nos acompaña aquí en vivo en el estudio el licenciado Fernando Faz Rodríguez, y le cuento que él es el jefe del Departamento de Creación, Producción y Programación de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias, bien, igualmente. Gracias por acompañarnos esta ocasión, porque tenemos excelentes noticias para todos los que nos están viendo en casa. Si luego no tienen planes de a dónde ir o cómo disfrutar de cultura y artes, hoy nos viene a platicar del Festival de Teatro Wilber Cantón 2019, que arranca el día de mañana. Exactamente. Cuéntenos. Pues efectivamente, el Festival de Teatro Wilberto Cantón comienza mañana 19 de septiembre y termina el 4 de octubre próximos, o sea que estamos hablando de 16 días de actividades, son 48 puestas en escena. Aproximadamente de estas 48, 40 son actividades con compañías locales, tanto de Mérida como del interior del estado, y tenemos algunos invitados de la Ciudad de México. ¿Qué tantos espectáculos vamos a poder disfrutar durante este festival? Pues son 48 puestas en escena las que estarán en los teatros Armando Manzanero, Peón Contreras y Daniel Ayala, los 3 teatros del estado, así como 3 centros culturales del circuito independiente de teatro, que es Murmurante Teatro, Casa Teatro Tanicho y Tapanco Centro Cultural. Me imagino que también va a haber la participación de actores y actrices locales. Sí, te digo, la gran parte del programa de actividades del festival es con talento yucateco. Y hay que decir también que vamos a llegar al interior del estado, a 6 municipios, que son Calotmul, Chocholá, Joctún, Quinchil, Oscutzcab y Valladolid. ¡Ay, excelente noticia! Sí, me comentaba que además toda la asistencia a todos los eventos es de manera gratuita. Es gratuita, la entrada es completamente libre, lo único que le pedimos a la gente es que llegue temprano, porque no hay boleto, entonces
La Secretaría de Cultura y las Artes está completamente segura que gracias al apoyo de ustedes va a ser un éxito el festival y esperemos que haya llenos totales en los teatros, así que lleguen temprano, ¿no? Que seguramente así será. ¿Dónde podemos consultar la cartelera de horarios, eventos, teatros, presentaciones? La pueden localizar en la página de la Secretaría de la Cultura y las Artes en Facebook, Yucatán Presenta, ahí está la cartelera completa del festival. Perfecto. Reiterar la invitación para todos los que nos están viendo en casa. Pues sí, por supuesto, muchas gracias por esta oportunidad y que estén pendientes de la cartelera. Son espectáculos de gran calidad. El trabajo de los artistas yucatecos pues son ya años de trayectoria la mayoría y han preparado unas buenas puestas en escena para compartir con el público de Yucatán y con el visitante. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias a ti. Ahí quedó la invitación para que cheque la cartelera, más de 40 espectáculos puestas en escena totalmente gratis, así que qué mejor que aprovechar esta excelente opción. Con la puesta en escena Salomé, el Festival de Teatro Wilberto Cantón precisamente levantará el telón mañana jueves a las 20 horas en el Teatro José Peón Contreras. Vamos a abrir el festival, el colectivo Caballo Azul, que está bajo mi dirección, con Salomé de Oscar Wilde. Salomé es una tragedia escrita por Oscar Wilde a finales del siglo XIX, en donde toca el tema evangélico de San Juan Bautista, Herodes, Herodías, Salomé, la danza de los 7 velos. Entonces aquí Salomé conoce al Bautista antes de esta escena del baile, lo conoce, queda absolutamente prendada, se enamora, se obsesiona, era una jovencita virgen, se enamora del Bautista, le declara su amor, le habla de su deseo, le confiesa su pasión por la belleza del Bautista en unos textos extraordinariamente bellos y es rechazada. En venganza a este rechazo, ella pide la cabeza en el momento que le ofrece Herodes, lo que ella pida, si baila para él, entonces pide la cabeza para poder besar la cabeza, ya que no pudo besarlo vivo, lo va a besar ya muerto. La entrada será libre, pero le recomendamos que llegue con anticipación para ocupar un buen lugar y disfrutar de esta obra. Recuerde que el Festival de Teatro Wilberto Cantón se extenderá hasta el 4 de octubre. La cartelera comprende de 48 obras y la puede consultar en la página de Facebook Yucatán Presenta. Momento de una pausa. Al regresar la información en lengua maya con Hermilo López Bala. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ese ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana y usted paga cuando vea los resultados. Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón, y el Águila Real, emblema de nuestra patria, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar, es efectivo. Banco de México. Ya está preparado Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaca. Aquí estamos bien, a media semana prácticamente. A mitad de semana. Y vamos avanzando. Y con la información. Como debe ser. Veitron y bola que la camique su chico y el Teleyucatán te informa y ambalo cano y gelta beslatile acabil miércoles beslay.
Huachac la jumpele lo buquine, le winari le septiembre, ni conti le quishan besla, ojalá Yucatán, Mauricio Vila dos al tac pastelu. Ujolin tu cabel, no mucho tan balil, tu estun taje, gelas tanque le moti, gelas no lumilo, yo ol cap, le la yashup etile. Bajo Meyahilo Cubeta, y ahora le mucho tambari lucaba cumbre mundial de los premios Nobel de la Paz, Marro Nahalmi, Uchimpo la Lil Hetzegnakil, le están que le mova talo, Tunshan Chalu, Uyuchu, Jejelas Meyahil Sikbalil, yo la Jejelas Balo, y Yilietele Meyahilo, yo la muy anda bateli, yo muy anda balo, Manu Kantaki, yo ol Kabili, le tiobe, tiutalo, Jejelas Nahilo Shok Santulaka al Tushe, Takpasan Kambe Sahobi, y en mana mil juntulul tunsan tan que le motalo bi tan rel nos lumilo tiyok ol kabil ulag bas tunsan ya baila itel me yahlo kubeta tije gelas kahilo te kuchilo tusku tsabaluhant mako espacio de alimentación, encuentro y desarrollo beyucabo le bash dun khors nuguchko lo ku me hotelo satun tanus abadun to gelas sikbali gelas kambes hil yo le me yakubet ko helo bo leticia mena makosai mas holintik le me tak muktale me yahil hela que mana 2000 tul ko lo ku me yaho tile 206 supele kuchilo y anti gelas kahilo bo tanto le chibetu tak pahalo ti gelas balo yanuyil yete bishuli sanu kulilo bishu betale hanalo bishu kalanda san tulaka basku meyahtio chalu betko letie hanalo helobo ti helas kuchilil dif yanti helas kahilo tunsan ulag bashi yamba ila san yete lupe upexilta helas kahilo la humpelel kaho kun tak bisbil echilupe nuk bezahilukaba ubehil mayap camino del mayap le hela holen tanto menupe much kabilukaba eco guerreros Jol Popil Ulises Huesca tercero, Kutzigualitush con Kahle Bahela, tu Kahil, Guayalque, u comisaría Mectan Kahil, Abala de Chancahelo, Ukashantashan, u Tabak Holbik, Letieje Gelas Kahiloba, Yete Tunshan Yan, Vinte, Bakpachi, Letush con Binemaco, Bastak 100, Ele Uchben, Behilo, Yang, Tak Yam Kashil, Le Tetu Kahil, Guayalquejo, Titun a holbile me yahil kumbet bil hela ya tun shanu binut es igual que tsaba a holbile kuchi la casi con max shimbali tak 260 un tul maku patalu me yaho ichile bajo kumbet bil telo usual popilo molai desarrollo sustentable Saida Rodríguez letika Alexandre le balo he beya tu kashantik shane utak besal ut kaho ti gelas me yahil yo la muyanda seten hat salilianiko ti me yah ti ulak kuchilo tula tushilo tunsan Bejan letie masho uchbe mako uchben me yahilshan letie tsake yete shiwitu la bashilo heloba yete shan ukambe sahilo unos mola il nahil shok Universidad Autónoma de Yucatán letie betu beto pel analte nuk besahil tushtun shan ku hetsik helas basho kabe tu beta chalo yuchutsak guía del aprendiz be yukaba unuk besahil ya kambalo masho kutak palo ichile chalo yilo ukaholto ukano shan letie tsak helo e basku kasantale u tsabalu muktukaten le uchben tsak kubete tel shiwobo te tu no holil yucatano tatung mako uchben tsak yahilo tiu kahil tahtsiu peto te tsukakap ichile tiop tusan tu beto letie soltsibi la kapata kubete lu analtei titu beshan takpa shoknarilo unahil shok tusku shogle le tsak yahilo kampel hab shancha ubinu ukastatu lakle balo hosate analteo tulaka tiani ditsibani bash me yahlo kubetik uchbe tsakyahilo chela bashin sikwate chile akabil behla miércoles 15 voltika más es malo bilshan hel sabaish samak ilbash tukaten oye tuchikulil tele Yucatán te informa Miguel Lenny nos vamos pero nos vemos mañana aquí estaremos por aquí mañana te voy a estar esperando. Seguimos con la información y bajo la dirección de Paco Marín, Silvia Cáter y Berta Merodio presentarán el domingo en el Teatro José Peón Contreras la obra Orinoco de Emilio Carballido. A más de 3 décadas del estreno de Orinoco, las actrices Silvia Cáter y Berta Merodio retomaron la obra el año pasado para conmemorar el 10º aniversario luctuoso de su autor, Emilio Carballido, y el domingo la presentarán en el escenario del Teatro José Peón Contreras como parte del Festival Wilberto Cantón. Orinoco es una obra que es una alegoría de la vida. El río Orinoco de Venezuela en este caso es como un símbolo, como una alegoría de los obstáculos y del devenir de la vida. En este río va un barco que se llama Stella Maris, en donde vamos 2 vedettes de quinta,
Mina y Fifi, sorteando, como les digo, todo tipo de obstáculos. En un barco carguero van a un campo petrolero a actuar y la situación es muy, pues bastante dramática, bastante trágica, porque está lleno de obstáculos, no tienen ni siquiera combustible y se avecina una tormenta. Y sin embargo estas mujeres, 2 vedettes, son ejemplo, tomado por Emilio Carballido, de lucha, de amistad y sobre todo de esperanza. Orinoco se presentará en 2 funciones a las 18 y 20:30 horas. La entrada es gratuita. Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Al cumplirse 105 años de su natalicio, la Secretaría de la Cultura y las Artes realizó una ofrenda floral y una guardia de honor dedicada al escritor yucateco Hermilo Abreu Gómez frente a su busto en un parque de la colonia Pensiones de Mérida. La titular de la sede culta, Erika Millet Corona, encabezó el acto acompañada de la hija del laureado, Juana Inés Abreu Santos, y de familiares del autor de Canec. Ante la comunidad estudiantil del Centro de Educación Artística que lleva el nombre del personaje, la funcionaria aseguró que en la dependencia de su cargo se seguirá el ejemplo de don Hermilo para que más yucatecas y yucatecos lo hagan. El alumnado de danza y música del referido colegio presentó una coreografía folclórica y de ballet clásico titulada Raíces, mientras que el de teatro montó una escenificación de Cosas de mi pueblo del propio homenajeado, además de una presentación de la banda de música del estado. Y este fin de semana también en el Teatro José Peón Contreras se presentará la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Acompañado de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, el músico estadounidense Michael Severns interpretará el concierto para violonchelo y orquesta número 1 del francés Camille Saint-Saëns este fin de semana en el Teatro José Peón Contreras. El programa número 2 de la 32ª temporada de la OSI también incluye una de las obras más emblemáticas del mundo árabe, Sherezada, de Rimsky-Korsakov, basada en la historia de las 1001 noches. Es un verdadero tratado de orquestación donde hay una cantidad de responsabilidad y de solos, particularmente en el concertino, el arpa, el primer cello, la flauta, el clarinete, los trombones. Recordemos que Rimsky-Korsakov fue uno de los grandes orquestadores de la historia. El concertista internacional y chelista principal de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato dijo que la música clásica es su vida, pero el rock es su pasatiempo. Me gusta el rock alternativa más que todo. Bueno, yo tengo un grupo de rock en Guanajuato, así que... pero intento cantar y intento tocar guitarra eléctrica, pero seguramente mejor que nuestra música es nuestro nombre. Somos los telepatéticos. El concierto, en el que también se interpretará la danza bacanal de Sansón y Dalila, se presentará el viernes a las 21 horas y el domingo al mediodía. Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de Teleyucatán te informa. Los esperamos mañana a las 8 de la noche con más detalles, información precisa de lo que sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto. Excelente noche. Carlos, bonita noche. Nos vemos mañana y por supuesto, usted ya lo sabe, se queda con la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana porque las noticias no se detienen. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Quieres asistir a la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz? Ingresa a nobelyucatán.com y regístrate seleccionando el evento en el que quieres estar y listo. Tú puedes formar parte de este gran acontecimiento, orgullosamente celebrado en Mérida, Yucatán. Teleyucatán. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos.
Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón, y el Águila Real, emblema de nuestra patria, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta noche estaremos hablando del béisbol de la Liga Mexicana. Ayer en el Parque Cuculcán, los Leones triunfaron 7-5 ante los Diablos Rojos del México. Se situaron a una sola victoria de ser los campeones de la zona sur. Esta noche José Samayoa es el pitcher anunciado y bueno, pues buscará en el Parque Cuculcán con el apoyo de su afición que Yucatán asista por sexta ocasión a una serie del Rey, obtenga pues un campeonato del sur nuevamente y vamos a ver qué es lo que ocurre. Por de pronto le vamos a estar presentando el resumen del juego de ayer, donde tanto el Pepón Juárez como Jorge Flores desforraron a Doña Blanca, buena serpentina del taponero George Luke y la victoria de los melenudos 7-5. Hablaremos del atletismo. Se presentó la convocatoria de lo que va a ser la 21ª edición de la carrera de las tres culturas. Va a ser medio maratón y se va a correr el próximo 20 de octubre. En información de levantamiento de pesas, el yucateco Lino Montes entra en actividad el día de hoy. Esto en el Mundial de Tailandia en la categoría de los 61 kilogramos. En el deporte nacional se informa que son 9 los yucatecos que están en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, específicamente en las disciplinas de natación artística, tiro con arco, luchas asociadas y gimnasia rítmica. De esto y mucho más estaremos platicando y como siempre el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Arrancamos. Así es, mi estimado Mario, buenas noches, ya listos con toda la información de este miércoles. Como tú bien dices, ya arrancó hace un momentito pues el cuarto partido de la serie final de la zona sur, Diablos y Leones. Esperemos que el conjunto melenudo logre sacar la escoba y barra a los Diablos en 4 partidos para avanzar a la serie del Rey. Pero esto se lo estaremos comentando el día de mañana en nuestros resúmenes que les tenemos para todos ustedes. Vámonos rápido con nuestras vías de comunicación: 940-7600 el teléfono, redes sociales, Twitter, @Deportes Teleyuc, Facebook en Deportes Tele Yucatán para que se pueda conectar con nosotros. Iniciamos hablando del béisbol de la Liga Mexicana, la postemporada en la zona norte, 11-5. Ganó el equipo de los Acereros del Norte jugando en casa en Monclova a los Toros de Tijuana. La serie se pone 2-1 todavía en favor del equipo de la Frontera. Y en la zona sur, usted sabe, ayer la victoria 7-5, los Leones de Yucatán frente a los Diablos Rojos del México. Los melenudos podrían esta noche obtener el boleto para la serie del Rey y ser los campeones 2019 de la zona sur. Saca la garra, saca León que llevas dentro. Aquí está el resumen del juego de la noche. Los Leones de Yucatán contaron con explosivo bateo de Jorge Flores y Luis Juárez para superar 7-5 a los Diablos Rojos del México y ponerse a un triunfo del título de la zona sur. Previo al arranque del juego se realizó la ceremonia del lanzamiento de la primera bola, que estuvo a cargo del gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, quien tuvo como bateador al presidente de las Fieras, Eric Arellano Hernández, así como Carlos Sáenz Castillo, director del IDEI, Jesús Aguilar y Aguilar, del Ayuntamiento de Mérida, Alfredo Harp Elú y Miguel Ojeda, estos últimos directivos de los Diablos Rojos. Los artilleros Flores y el Pepón Juárez desforraron la pelota y se combinaron para producir 6 carreras
que les dieron a los melenudos su tercer triunfo en la serie. Dustin Kershaw obtuvo la victoria en 5 entradas, en las que toleró 2 carreras y ponchó a 4. Lo relevaron Manny Parra, Andrés Ávila, Enrique Burgos y Josh Luke, quien se apuntó el salvamento. La derrota fue para el abridor pingo Arturo López. Diablos tomó ventaja en el episodio de las buenas noches al fabricar 2 registros, pero en el segundo rollo, las fieras se acercaron con una carrera y en la tercera tanda le dieron la vuelta al marcador con 2 anotaciones más para ponerse arriba en la pizarra 3 carreras por 2. Los Leones, en la quinta y sexta entradas, fabricaron par de registros para sellar la victoria, aunque en la séptima los Diablos hicieron sus últimas 3 anotaciones del juego. Esta noche, en el cuarto compromiso, lanzarán Patrick Johnson por los Diablos y José Samayoa por los Leones. Bueno, dejamos al rey de los deportes, vámonos al atletismo en lo que es el deporte amateur. Y es que el domingo 20 de octubre se va a realizar la carrera de las 3 culturas, esto en su aniversario número 21. En el marco del 21º aniversario, se presentó esta mañana la carrera de las 3 culturas de 21 kilómetros, la cual se realizará el domingo 20 de octubre en la ruta Jomuna-Canqué, informó en conferencia de prensa Pedro Paul Thun, organizador del evento. Estamos muy adelantados en toda la organización, ya hoy lanzamos la convocatoria con todos los requisitos que acontece esta tradicional carrera que va a ser el próximo 20 de octubre. Estamos esperando, pues este año, la verdad, con todo lo que estamos luchando para mantener la premiación en lo que es las categorías que son completas, la libre, varonil, la submaster, la master, la veteranos plus, entre la femenil, lo mismo en ambas ramas, la libre, submaster, veteranos y veteranas plus. Esta carrera, así como las de Uxmal Muna y Chacmultún Tecash, son las carreras de fondo más tradicionales que hay en el estado, por lo que Pedro Paul Thun aseguró que se vivirá una gran fiesta deportiva. Estamos esperando la participación de este año de aproximadamente unos 400 corredores, de 400 a 500 corredores para este medio. Bien sabemos que en las carreras de fondo, como son de un medio maratón, sabemos que no contamos con una cantidad de 1.800 como son carreras de 10 kilómetros. Y los que vienen acá vienen por el simple hecho de que se están preparando para el maratón internacional que viene de la ciudad de Mérida. Y la verdad me da mucho gusto invitar a todo el público en general, instituciones, clubes y corredores de todo el estado de Yucatán y de otros estados de Yucatán que año con año nos visitan y participan en esta gran fiesta deportiva. Finalmente se mencionó que la premiación constará de 64,000 pesos, repartidos entre los ganadores de los primeros lugares de las distintas categorías. Además, se otorgará un bono especial de 2,000 pesos a quien rompa el récord de 1 hora 10 minutos con 9 segundos que pertenece al quintanarroense Alan Carrillo Ávila. Ahora vamos a la información de levantamiento de pesas. Inició hoy en Tailandia el Campeonato Mundial de la especialidad, donde estará participando el yucateco Lino Montes en la categoría de los 61 kilogramos. Aquí está el reporte. El pesista yucateco José Lino Montes debutará este miércoles al iniciar la participación de la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en Tailandia, evento rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lino Montes Góngora, sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tomará parte en la categoría de 61 kilogramos del Grupo C. Algunos de los rivales serán Josué Brachi de España, Marco Rojas de Perú, Arley Calderón de Cuba, David Rivo de Italia, entre otros.
El Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas reúne a 606 pesistas de 100 naciones, de los cuales 287 están en la rama femenil y 323 en la varonil. La delegación más numerosa es la de Estados Unidos con 20 pesistas, luego figura Rusia con 16, Turkmenistán y Taipei con un total de 14. La delegación mexicana estará conformada por 11 deportistas, 7 mujeres y 4 hombres, quienes buscarán sumar puntos en su camino olímpico que culminará en Tokio, Japón, el próximo año. Bueno, y siguiendo con el deporte amateur, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, el CENAR, allá en la capital del país, hay un total ya de 9 deportistas yucatecos, ellos representando a nuestro país y quienes se están preparando para diferentes eventos internacionales. Un total de 9 deportistas yucatecos quedaron registrados en el nuevo ciclo deportivo y escolar del Centro Nacional de Alto Rendimiento, operado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Los atletas del estado que están en este centro son seleccionados nacionales que se preparan para representar a México en competencias internacionales. En el CENAR reciben una preparación integral deportiva y escolar, con la idea de que desarrollen de manera armónica sus habilidades, explotando al máximo su potencial. De la disciplina de natación artística se encuentra en el CENAR la medallista panamericana Regina Alférez, así como también Ana Canula Andrade. De tiro con arco, Alan Crespo Gómez, Yandrek Núñez. De luchas asociadas, Osvaldo Aguirre, José Pérez y Rogel Baltasar Cantún. Y de gimnasia rítmica, Dalia Alcocer y Adirem Tejeda. De los 9 atletas que se preparan en el CENAR, Regina Alférez y Dalia Alcocer son las alumnas más avanzadas, ya que desde hace un par de años entrenan con la Selección Nacional de Natación Artística. Pues ya nos vamos con toda la vibra para los Leones de Yucatán de que hoy sean los campeones de la zona sur, avancen a la Serie del Rey y esperen en tal caso al rival, pero vamos paso por paso, primero confirmar la victoria, confirmar el título y la obtención del boleto para la Serie del Rey por parte de los melenudos, lo que está aconteciendo ahora mismo. Mañana se lo vamos a estar presentando a partir de las 14:30 horas, 2:30 de la tarde, en Garra Melenuda, edición Playoff, el programa de béisbol de Tele Yucatán, donde estaremos compartiendo la crónica para presentar el resumen de las mejores jugadas. Antonio Lizama, Diego Díaz, Andrés Novelo Basulto y un servidor Mario Peniche Gorosica. Ojalá nos puedan acompañar mañana jueves, 14:30 horas, 2:30 de la tarde, Garra Melenuda, edición Playoff. Por hoy es todo, señor Lizama. Correcto, así es, ¿no? Como bien dices, independientemente del resultado de esta noche, mañana en los resúmenes se estará enterando de el acontecer de este partido, de esta serie entre Leones y Diablos. A nombre de todo el equipo en la realización de mi Shan, muchas gracias. Buenas noches. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM, Sindicato de Vanguardia. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Tukahilho Yucatán, Utialtak Tulacal Yocolcap. Tele Yucatán. Pásele, güerita, véngase para acá. Aquí está su auténtica artesanía de Belice. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar?
Mi querer ver algo muy especial. Ah, claro, mire, tenemos pirámides de Chichén Itzá. Aquí tengo unas lindas gainas que pican maíz cuando las